Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. En este video trabajaremos la patita izquierda, para lo cual les había pedido que avancen hasta la vuelta 16 y vamos a continuar con la vuelta 17. Vuelta 17. Empezamos. Esta vuelta es punto sobre punto. 2, 3. 3 puntos y insertamos inmediatamente el color negro, que es la variación del piecito derecho a la izquierda, que lo pusimos empezamos la mancha al revés, casi al terminar, y este es al empezar. Después todo es lo mismo. Continuamos con todos los puntos hasta terminar la vuelta, ya que es punto sobre punto. En esta vuelta tenemos 15 puntos. Vuelta 18. Empezamos con un punto, un aumento. Y terminamos con 13 puntos, punto sobre punto. Pero tenemos que matizar. Uno, 2, 3, 4, igual que en la patita derecha. Ahora terminamos punto sobre punto y en esta vuelta nos quedarán 16 puntos. Vuelta 19. Trabajamos punto sobre punto. Solo vamos a poner la manchita negra. Luego es punto sobre punto. El punto negro se aumenta adelante y atrás. Ahora terminamos con este color toda la vuelta, manteniendo los 16 puntos que tenemos. Vuelta 20, avanzamos 6 puntos. Ahí va un punto. Dos, 3, 4, 5,
y 6. Un aumento. Avanzamos 7 puntos. 1, 2. Cambiamos de color. 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Terminamos con un punto bajo. En esta vuelta nos queda 18 puntos. Vueltas 21 y 22, punto sobre punto, sin olvidarse de cambiar el color negro. Aquí, por ejemplo, ya nos toca hacer el negro, siempre atrás y adelante. Entonces vamos 2 vueltas punto sobre punto con sus respectivos cambios de color. Vuelta 23. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Tres puntos bajos. 1, 2, 3. Luego un aumento. Avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente un aumento. Ahora avanzamos 4 puntos. 1, 2, y hacemos el cambio de color. Hasta acá vamos a jalar. Tenemos 2 puntos. Tres y 4. Cambiamos nuevamente al color negro. Ya se va perdiendo el café. Ya tenemos 4 puntos. Ahora un aumento. Aseguramos bien esos hilos y terminamos con un punto bajo. Sacamos la marca. Aseguramos el color café con el negro, porque en el próximo ya se va cerrando. Las vueltas desde acá vamos a hacer lo mismo que en la patita derecha. Desde la vuelta 24 a la 29 vamos a trabajar punto sobre punto los 22 puntos que tenemos. Con eso ya vamos acabando esta otra patita.
Bueno, ya terminamos las dos patitas. Esta es la derecha y la izquierda. En el próximo video trabajamos las patitas traseras. Bueno, hasta el próximo video. No olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Hasta entonces.